Parashat Toldot, capítulo 25, versículo 19. Y esta es la genealogía de Isaac, hijo de Abraham. Abraham tuvo a Isaac. Mira, esta parte de Toledot viene también de la ciudad en España que se llama Toledo. ¿Sí? Porque al final de cuentas ahí terminan muchos de la tribu, me parece que de los judíos, en España. Y parte de España, por eso tenemos esa ciudad llamada Toledo. Y lo de los cantos estos... Los españoles. Ajá, el flamenco, les digo que proviene mucho de aquí de la lectura de la Torá. En esta parte de la genealogía de Isaac, hijo de Abraham, esta es una conexión especial solamente con los hijos, pero no con todos, solamente con quien está ligado al pacto. ¿Por qué? Porque si no, también estuviera ligado, ¿cómo se llama? Ismael, y también estuviera ligado Esaú. Pero nada más pasa con quien está ligado al pacto. ¿Qué te muestra eso? Que no importa que seas de sangre, que seas de familia, no te hace ser parte de, ¿sí? Eso es lo que es más como que complejo, ¿no? Que no importa que seas de sangre, no por eso significa que vas a ser parte de. Y mucho del judaísmo tiene esa situación. No es que somos de sangre, sí, pero eso no te representa una ganancia. Porque a pesar de que llevan el mismo padre, Isaac e Ismael, no funciona. A pesar de que lleva el mismo padre, Jacob, Esaú y Jacob, no es lo mismo. Isaac tenía 40 años cuando tomó a Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán el arameo, por esposa. ¿Qué te muestra ahí 40 años? Ese 40 es una transición de pacto. Porque justo a los 40 toma a Rebeca, es una transición de Abraham con su esposa a Isaac con su esposa. Justo a los 40 años. ¿Sí? De una familia a otra. Y suplicó Isaac ante Dios en frente de su esposa porque era estéril ella, y le concedió Dios su ruego y se embarazó Ribca su mujer. Fíjate, por lo menos de los 40 años cuando la toma, se pasó 20 años orando por ella. ¿Sí? Eso que te muestra, te dice que suplicó enfrente de su esposa y le concedió Dios su ruego. ¿Después de cuánto? 20 años. Fíjate cómo no es a la hora que tú quieres. El punto es que si pasa luego cuando ellos piden, eso puede significar que no fue Dios, que fue quien. Nosotros pudimos, es como el hombre, ¿no? Que dice que está buscando estacionamiento. Ay, señor, que encuentra un estacionamiento, y en eso se separa un carro. Ay, no, señor, ya lo encontré. O sea, es lo mismo. O sea, ay, señor, apoya. No, ya no. O sea, eso puede prestarse a eso. A que no haya sido Dios, haya sido mi... Sí, yo fui el que lo logré. ¿Sí? Y eso también demuestra qué tan consistente y persistente es en el Señor Isaac. ¿Por qué con Abraham no se dio luego? ¿Sí? Porque Abraham también está pidiendo. ¿Y qué le dice Dios? No, ya lo vas a tener. Fíjate cómo ahí se desespera esta Sara y le dice, no, pues a mí es que necesitas la relación. ¿Sí? Pero es esa parte de desesperación a veces. Entonces, por lo menos lo que vemos aquí con Isaac es que él está como que siendo paciente, por lo menos durante 20 años. Y se sacudían los bebés que llevaban dentro suyo, por lo que dijo, si es así, ¿para qué deseaba esto yo? Y Fíjate, se dirigió a consultar ante Dios. Fíjate, después de que se logra de 20 años, la palabra ahí para sacudir es baitrocenus. ¿Cómo?
Satsu, Baitrotsesu. A la primera, ¿verdad? Ajá. Eso ¿Qué significa luchar? Aquí dice sacudían. Y Baitrotsatsu o Sesu viene de una raíz que significa raza. Por eso luchaban. Y aquí te dice sacudían. Quiere decir que lo que estaba ocurriendo en el vientre de Sara era ¿qué? una lucha. Imagínate si se agüita cuando le saca el niño la mano y se mueve, ahora dos, y que los dos estén peleando en el interior. Y lo malo de esto es que ella dice esa palabra: ¿para qué deseaba yo esto? Por eso es lo que te digo, ella también lo deseaba. Ella está diciendo que ¿para qué? ¿Sí? Si ella está diciendo eso, algo que dice un Midrash es que lo que iba a ocurrir es que se iban a dar los 12 patriarcas a partir de Isaac, porque con el primer embarazo ya se andaba muriendo. Imagínate 12. Obviamente volvemos a lo mismo, si la palabra es que estaban peleando, quiere decir que es algo superior a lo de un embarazo normal. Y normal me refiero a que cuando el niño estaba moviéndose y así, sino una cosa superior. Y se dirigió a consultar a Dios, y consideran en esta parte que fue precisamente a la tierra de Moria a consultar a Sem. Entonces de Rebeca se supone que iban a... ¿Hay un midrash? Que dice que iban a venir de ella los 12 patriarcas. Y hasta cierto punto tiene lógica, porque ¿por qué no ocurren los 12 patriarcas en ella, en Isaac? Si él es el que está teniendo la promesa. Pero que te diga, ¿para qué deseaba yo esto? Imagínate hasta dónde era su desesperación como para decir eso. Y el Señor, por eso lo que decimos, lo que hablamos, tiene un buen significado, para bien o para mal. Entonces, si ella está diciendo, ¿para qué lo quiero? Ok, entonces no vas a tener patriarcas. ¿Sí? Se brinca hasta la siguiente generación. Por eso es lo que te digo, nada más nosotros leemos cosas, podemos especular, pero no sabemos la actitud, la forma, la fonética, en qué forma lo estaba haciendo, diciendo, pensando. Y le dijo Dios a ella: 2 pueblos llevas en tu vientre, y 2 naciones de ti surgirán, y una prevalecerá sobre la otra, y el mayor servirá al menor. Quiere decir que Dios conoció los caracteres de ellos estando en el vientre. Pero ¿te acuerdas qué es lo que hablamos cuando se repiten las cosas, la palabra? Que pueden significar 2 cosas diferentes. ¿Sí? Si te fijas, 2 pueblos llevas en tu vientre. ¿Para qué decir 2 naciones te surgirán? ¿Cuántas son en total? 4. Si lo lees en un sentido simple y llano, sin profundizar, nada más le está diciendo lo mismo de los 2. Es que uno es una nación, el otro es una nación. Uno es un pueblo y el otro es un pueblo. Pero velo de forma como está duplicada. De uno salen los pueblos. Sí. Del otro sale Los extranjeros, las naciones, ¿no? las naciones y el Am y el pueblo. Y el Goy, ¿no? Pero ¿que van a hacer qué? Porque por lo menos de Esaf o de Saúl sale Edom y el Imperio Romano. ¿Qué hace Edom? De Ismael, de Esaú. ¿De Esaú sale quién? Edom y Roma. ¿Qué hace Edom? Se pone en contra del pueblo de Dios. ¿Y el Imperio Romano? También. ¿Pero quién está primero y quién está después? Edom y después Roma. Entonces de él salen 2 pueblos. ¿Sí? Y luego te dice 2 naciones. ¿Qué significa 2? ¿Para qué quieres 2? ¿Por qué 2? Testigos. ¿Testigos en qué sentido? Esaú sería para bien o para mal. Jacob es para bien, para mal, y Esaú es para bien. ¿Por qué?
Sí, ¿por qué? Esaú es para mal. Para bien. Lluvia de ideas. Para bien. Y Jacob, para mal. ¿Por qué? Dos testigos de cada lado. Si Jacob es para mal y Esaú es para bien, ¿por qué serían dos testigos? En este caso, dos testigos para bien y dos testigos para mal. Para mostrarte lo contrario. Exactamente, te muestran lo contrario. Si tú eres parte de ellos, dijimos que no es para toda la familia, ¿sí? Porque a pesar de que Ismael e Isaac son del mismo padre, no es el trato con el mismo. A pesar de que Jacob y Esaú son del mismo padre, el trato no es con el mismo. ¿Qué significa? Que todos los que estén dentro de él y se estén comportando como él, ellos son testigos que fueron mejores que ellos. Es para bien. Tú no seguiste ese ejemplo. ¿Cuál ejemplo? El de él. Y estabas dentro de él. ¿Dónde te corresponde ahora? En el otro bando. Es importante esta situación que te esté diciendo que son dos pueblos y dos naciones. Lo que hemos hablado, una lectura simple, tú dices, es que se está refiriendo de Jacob y Esaú. A ver, entonces las dos naciones de Esaú son Edom y Roma. Y de Jacob vendría siendo Israel Con la plenitud de los y gentiles. los gentiles. Porque al final de cuentas los gentiles no son de sangre. ¿Sí? Y se completaron sus días para dar a luz y salieron gemelos de su vientre. Entonces, hay una distinción entre ellos al nacer. Salieron gemelos. Sí. Al nacer. Tienen que ser como. Iguales. Pero Salen los dos iguales. Sí, ya al ponerles atención, vas a determinar quién es quién. ¿Sí? Pero al nacer salen gemelos, entonces de niños son muy parecidos. De niños, ¿quién es quién? Al salir del vientre por la emoción, por la euforia, lo que tú quieras, no sabes quién es quién. Porque salen los dos juntos. ¿Ok? Eso necesitas, piensa mucho en eso. Cuando nacen, no sabes quién es quién. ¿Sí? Incluso el apóstol Pablo hace un midrash, Pablo o Jesús, no me acuerdo, que dice, el niño no sabe que es esclavo, hasta que empieza a crecer se da cuenta que es esclavo. Mientras es niño, los dos, el dueño de la casa y el esclavo, viven juntos. No hay distinción porque son niños. ¿Sí? Nada más imagínate esa novela de las chidas, donde la empleada de la casa tiene un niño y la dueña de la casa también. Y los niños andan jugando juntos. Y los sientan a comer juntos y comen igual porque son amiguitos, porque lo que tú quieras. Empiezan a crecer, uno va a un lugar y otro va a otro. De niños no los distingues, son uno, son amiguitos, son ellos. Cuando crecen grandes, dice la Biblia, uno es hijo del esclavo y otro es hijo del libre. Aquí esto es muy importante. Cuando nacen no sabes quién es Esaú y quién es Jacob. ¿Por qué? Porque no tienen nombre. Sale rojo, sí, pero no tienen nombre. Fíjate cómo salen, cómo nacen. Salió el primero pelirrojo, todo cubierto de pelo, y le nombraron Esaú. Para que lo encuentren todo pelirrojo y cubierto de pelo, ¿qué tuvieron que hacer? revisarlo. Cuando sale un niño, ¿sale limpio completamente? No, ¿Cómo sale? lleno de sangre. Entonces, obviamente, el niño que nace no va a nacer limpio. ¿Cómo te das cuenta otra vez que es pelirrojo y que es así? Hasta que le pones atención. No le pones atención, no sabes quién ni cómo es. Luego salió su hermano con su mano aferrada al talón. Esta parte de talón es Akef. Y le puso por nombre Jacob. Yakef. Un midrash dice que en el caso de Saúl salió hasta con barba. Y le puso por nombre Jacob. Aquí es donde sacas los 20 años. E Isaac tenía 70 años cuando ellos nacieron. ¿Hay pausas en su nacimiento? O sea, primero salió uno y luego salió el otro. ¿O cómo nacieron?
juntos, ¿no? Porque dice que su mano, la mano del segundo estaba aferrada al talón de Esaú. ¿Cuántas pausas hubo? Pues, el primero saca la manita. Primero sale uno Sí. y el otro va agarrado del talón. Sí. ¿Cuántas pausas hubo? 2. Ninguna. Ninguna. Entonces los dos son primogénitos. Los dos salen al principio. Los dos son primogénitos, ¿verdad? Tendrías que hacer una pausa para decir, él nació primero. Pero si la mano está tomada del pie, del talón, quiere decir que no hay ninguna pausa. Eso es una parte muy importante. No hay pausas en su nacimiento. Tuvieron que separarlos y revisarlos. Pero ¿sí? dice 23 y el mayor servirá al menor. Ajá. Entonces se me hace que como salió primero Esaú, por eso es el primogénito. Sí. En eso sí lo entiendo. Cuando lo sacas, tú vas a pensar que el primero que salió es el primogénito. Pero te digo que no hay pausa, porque lo trae tomado de la mano. Digo, del talón. O sea, no hay una separación en esos espacios. Porque sale primero uno, tú puedes decir y considerar que él es primogénito. Pero toma en cuenta que en cuanto sale de la matriz el pie no sale hasta que sale la otra mano. Entonces no hay una terminación, no termina un niño de nacer cuando está el otro saliendo. ¿Sí me explico? O sea, los dos tienen el mismo... ¿Cómo podríamos decir? Donde va a terminar uno, va iniciando el otro. Y ni siquiera termina el otro cuando va saliendo el anterior. Hay una unidad. Pero volvemos a lo mismo. Si salen los dos juntos, ¿en qué momento determinas que uno es pelirrojo? Cuando los tienes, cuando nacen. Por eso te digo, no puedes determinar quién es quién. Eso es una base para lo que vamos a ver más adelante. Y la otra es esta, que los dos están unidos y no hay separación entre uno y otro. Entonces, ¿por qué Dios dice que el mayor servirá al menor? Sí, porque en sentido figurado, para la persona está viendo eso, que sale primero uno. Pero fíjate la importancia, o sea, a lo mejor ahorita no le haya sentido eso. Es como lo que conocemos, el Sí. que salió primero es el mayor. Exactamente. Entonces por eso Jacob quería como primogénito a Esaú y Rebeca quería como primogénito a Pero ahorita vamos a ir determinando eso. O sea, fíjate cómo va por partes. Sí, no corramos, vamos despacito, vamos entendiendo primero esto que parece que no tiene sentido. Es muy importante que veamos que la mano va pegada al talón, o sea que no hay una pausa, vamos. Tendría que haber una pausa. Es un solo niño. Es un solo niño. Que te diga que salieron gemelos quiere decir que salieron juntos. No hay una distinción, es muy importante eso. No hay distinción entre uno y otro al nacer, porque los está sacando y ay, canijo, pues el que sigue, como si fuera de esta de payaso, ¿no? Que está sacando cara. O sea, ay, el que sigue, a ver, no vaya a ver que no vaya el otro. Si todavía no estoy haciendo. O sea, no puedes determinarlo. Eso es muy importante en estos versículos. Sí, lo que dice Raquel es cierto, está diciendo que el mayor servirá. Pero estas partecitas que nada tienen que ver, aparentemente son muy importantes para lo que vamos a ver. Luego, ¿qué vamos? 27. Ajá. Y crecieron los niños y fue Esaú hombre diestro en casa, hombre de campo. Y Jacob era un hombre íntegro, moraba en carpas. Pero íntegro significa tan. Quiere decir, en el caso de las carpas, tienen como que dos significados. El primero, que esté usando la letra, que se pueda cambiar la letra por Elohim, o que se pueda intercambiar, se considera que él se la pasaba estudiando la Torah. Y tam significa íntegro, quiere decir que era una persona perfecta. En el caso de Olaín, de la carpa, se considera porque él estaba, dijimos, en una interpretación dice eso, que estaba en las carpas estudiando la Torah. Otra interpretación puede ser tomada de Génesis 4:20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Fíjate, de los que habitan
en tiendas. ¿Sí? Entonces por eso se toma esta interpretación que cuando moraba Jacob en tiendas era eso, que se dedicaba a cuidar ganado. El libro de Jacer en el 26:17 te dice que Isaac vivió en tiendas y que cuidaba ganado. Cuando ves esto comprendes por qué es que llega con Labán y sabe cómo va a hacerle con las ovejas. ¿Sí? O sea, ¿por qué es que él dice, voy a hacer esto y va a funcionar? Ahora voy a hacer esto. O sea, yo siempre me pregunté, ¿por qué sabía hacer eso? ¿De dónde sacó él? Por esa interpretación. La primera interpretación, repito, que se refiere a que estudiaba la Torá. Y la segunda interpretación que se refiere es a que cuidaba ganado. Bajo esa última, fíjate cómo tiene más fuerza la última. ¿Sí? Porque entonces significa que cuando llega con Labán, él sabe lo que se trata con las cabras, por eso. Llamó Isaac a Esaú porque de su casa él se proveía, y Rebeca amaba a Jacob. ¿Qué te está mostrando entonces aquí? ¿Cómo está haciendo Isaac y cómo está haciendo Rebeca? Una distinción. Sí, pero ¿qué te muestra esa distinción? Pues que Rebeca amaba a su hijo por estudiosos. Ella le ha de haber enseñado a los dos, pero uno no quiso y el otro sí. Pero estamos hablando en este versículo de Isaac y de Rebeca. Que tienen el equilibrio porque uno es... No tienen equilibrio, están en desacuerdo los dos. Uno es que, Isaac es que... Isaac es el lado masculino. No, el femenino. Es el femenino. El femenino, Isaac. Y Rebeca, El masculino. el masculino. ¿Por qué? Por eso te digo que está el equilibrio. Sí, pero los dos, el equilibrio tendría que ser en los dos, no Pero nada más en uno. no. Hay un equilibrio en la pareja, pero ese desequilibrio, o sea, el equilibrio es que tú tengas la mujer y el hombre en ti y los tengas equilibrados. Es raro que encontremos que hay un equilibrio. La mujer que vimos ayer de la Hatará, ella tenía un equilibrio porque era hermosa. No hermosa como consideramos, sino una persona íntegra. En el caso de Jacob te está diciendo que aparte de ser, en el caso de la interpretación de que cría animales, que sea íntegro quiere decir que él está equilibrado. ¿Sí? Pero en el caso siguiente, Isaac te lo está mostrando que por la comida, por un gusto, una emoción, es que está más cargada la mujer. En el caso de Rebeca, al ver eso en Jacob, la integridad y el trabajo, ella está más en el lado de el hombre. ¿Sí? O sea, eso también es ahí importante, ese cargo o esa distinción entre un lado y otro. Pues también porque no se veía reflejado en lo que él hubiera querido ser, que hubiera querido ser como Esaú. En parte sí, porque como era hijo único, puede ser que lo hayan tenido encerrado. No encerrado, sino un cuidado especial. Como decíamos el otro día de que, es que como es hijo de ricos, la mamá no tiene que estar con él. Hay quien lo esté cuidando. Hay que pagar porque lo cuide. Eso significa que entonces él tiene esa sensación de, pues es que no ha sido libre. Al ver a Jacob que es libre, que anda cazando, pero está entonces guiado en ¿qué? En una emoción. ¿Sí? En el caso de Rebeca está viendo que el hijo puede ser estudiando y puede ser con las cabras, entonces ve que aparte es Tam, que es Tamid, que es íntegro, entonces él ve la distinción entre uno y otro, cómo es uno y cómo es el otro. Entonces ella está equilibrada, que es el hombre, y él es la mujer. Un día preparó Jacob un guisado y llegó Esaú del campo muy cansado. En esta parte, el Talmud en Baba Batarat 16 dice que era el aniversario luctuoso. Eso es lo que dice el Talmud. Ahora, el Midrash, Bereshit Rabá y Yacer 27 te mencionan que llegó cansado de haber matado a Nimrod. Entonces Esaú sale y mata a Nimrod y regresa agotado. Eso es lo que dice Yacer, libro de Yacer que les dije en el 27, capítulo 27. ¿Sí? Que llega Jacob
agotado. Porque te dice, llegó Esaú del campo muy cansado. Luego en el 30. Y le dijo Esaú a Jacob: échame en la boca ya mismo del guisado rojo, del rojo pues estoy agotado, por lo que le quedó el mote de rojo. Quiere decir que ni siquiera tiene carácter para saber lo que está viendo. O sea, échame del guisado rojo, de ese rojo que tienes ahí. Viene tan cansado que ni siquiera se da cuenta de las cosas. ¿Sí? Eso demuestra su carácter. ¿Qué te diría en este caso de Esaú? Por lo menos en este versículo. ¿Qué es, hombre o mujer? Mujer. ¿Por qué? Porque se deja llevar por lo que quiere en ese momento comer. Pero no sabe ni lo que va a comer. Por eso. Ni siquiera llega a mujer ni a hombre. O sea, ni siquiera sabe por eso te dice el versículo, dame de ese rojo que tienes. O sea, la situación en la que viene él no sabe ni si es hombre o es mujer. ¿Sí me explico? O sea, dice en el versículo anterior te dice, llegó del campo muy cansado. Llegas a este versículo y no sabe determinar nada, ni emoción, ni sentimiento, ni nada. Quiere decir que por lo menos llega en un carácter donde ya ni siquiera eso es. Si lo que dice el libro de Jacer es cierto y que llega de matar a Nimrod, ¿qué le puede esperar a Jacob después de haber matado al más poderoso? Que lo mate también. Que lo maten también. Entonces, ¿qué situación, bajo qué estrés llega Esaú con Jacob? Por eso te digo, ni siquiera para ver lo que tienes ahí, ¿cómo llega mentalmente? ¿De matar a quién? A Nimrod. A Nimrod. O sea, ni siquiera en un sentido de hombre o mujer. Ya, Nada más lo que quiere es hacer esa necesidad. sí, porque ya piensa él que se va. Por eso lo que te dice el versículo del 31 y 32. Dice, Jacob le dijo, véndeme a cambio el día de hoy tu primogenitura. Y Esaú le dijo, he aquí voy, fíjate, he aquí voy a morir. ¿Para qué quiero la primogenitura? O sea, como ya pasó eso, lo más seguro es que me anden buscando para matarme. ¿De qué me sirve tener la primogenitura? Ya ni siquiera, por eso te digo que no es ni hombre ni mujer. Viene en un sentido de que está completamente pensando en lo peor. No hay una distinción en él del porvenir. Hebreos 11:21. 21. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Fíjate, ¿quién es él? Jacob. Jacob. Y justo antes de morir, ¿qué está haciendo? Bendiciendo a sus nietos. Bendice antes de morir. Antes de morir, Jacob, ¿qué está pensando? Me van a matar. Ya no me sirve nada la vida. Lejos de bendecir, está buscando nada más saciar lo primero que se le ocurrió. Ni siquiera, otra vez, ni siquiera tiene una intención de algo claro. Nada más está haciendo las cosas por hacerlas. No hay algo ahí en él. En el caso de Jacob, ¿cómo es que termina sus días? Todavía en los últimos de sus días, bendiciendo a la familia. Y entonces Jacob le dijo, júramelo ahora mismo, y se lo juró y le vendió su primogenitura a Jacob. ¿Dónde dice Saúl? Pues en el 32. No, en este versículo 33. No dice. No existe. Fíjate cómo es importante que no te esté mencionando el nombre de quién le está comprando qué. Está repitiendo 2 veces el nombre de Jacob y está ignorando literalmente el nombre de Esaú. Cuando no encuentras el nombre de la persona en un versículo es porque se está ignorando esa persona. Acá tienes la palabra Yom. Dice Li Kayom, pero obviamente quitamos el K y dejamos Yom. ¿Qué significa Yom? ¿Dijiste día? Día. Yom significa día. Entonces, en ese día hay 2 nombres. Si hay 2 nombres en ese día y está ignorándose el de Saúl, estamos hablando que 2 nombres significa ¿qué? Es espiritual y terrenal. Espiritual y terrenal. Entonces ahí tenemos 2. Desde ahí están empezando a aparecer las 2 naciones.
Yes. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y el guisado de lentejas, y comió y bebió, y se levantó y se fue. Y desapareció Esaú, y despreció Esaú la primogenitura. Fíjate cómo aquí está invertido. ¿Sí? Al principio tienes en el versículo anterior 2 veces el nombre de Jacob. Y en este siguiente tienes 2 veces, El nombre de Esaú. pero no desaparece el nombre de Jacob. Esas 2 veces está relacionado con el desprecio. O si lo vemos en 2 cosas relacionadas con el desprecio, estamos refiriendo con 2 ¿qué? ¿En cuántas naciones? Pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es el punto de encontrar 2 veces el nombre? Lo espiritual. Espiritual y lo terrenal. Entonces, en tu vientre se generan 2. Y lo que estamos viendo nada más en estos 2 versículos, 2 y 2. Pero en el caso dice entonces Jacob le dio a, y tienes 2 veces Jacob, dijimos, y una vez Esaú. La primera vez significa, ¿qué dijimos? Miren, en esa situación tienen que comprender algo. Cuando hablamos de 2 cosas diferentes, tienes que ver de dónde está la raíz. Si la raíz principal, estamos hablando de algo terrenal, lo primero será terrenal y lo segundo será espiritual. Si lo encuentras al revés, el cielo y no sé qué, el cielo, la primera raíz será espiritual y la segunda será terrenal. ¿Ok? En este caso, encontramos en el versículo de arriba Jacob. Dijimos que es terrenal primero y luego espiritual. En este segundo versículo encuentras Jacob y luego Esaú. La primera vez será, en el caso de Esaú, De Esaú. ajá, 2 veces Esaú. La primera vez será Terrenal. y la segunda. Espiritual. En el caso de Jacob, como nada más se menciona una vez, será terrenal. ¿Sí? Entonces lo que está comprando es algo terrenal, de algo terrenal, pero con una finalidad perversa. Capítulo 26, versículo 1. Y luego hubo hambre en la tierra, aparte de la que hubo anteriormente, en días de Abraham, y fue Isaac de Abimelech, el rey de los filisteos, a Gerar. Fíjate, fue Isaac de Abimelech. a. Gerar. Muy bien, entonces, si en esta parte se está yendo con Abimelech, ¿qué dijimos que significaba Abimelech? Abimelech significa mi padre es mi rey. El término Abimelech, si se fijan, es otra vez hambre y está yendo con Abimelech. El Abimelech de Abraham no es el mismo de Isaac, es un término como el que usaron los egipcios, faraón. ¿Sí? Muchos faraones, pero no es el mismo faraón. Es un título. En este caso, está tratando de ir Isaac de mi padre es mi rey a Gerar. Y te está mostrando que hubo hambre. Si hay hambre, ¿qué te demuestra eso? Un desagrado de parte de Dios. Fíjate cómo brinca de Jacob y Esaú, la historia de ellos. Ahora nos estamos brincando a Isaac. Y a partir de aquí no se vuelve a mencionar Esaú y Jacob en un buen rato. Como si esto fuera antes del nacimiento de... Y estuvo Isaac orando 20 años, como que parece que esto es una inserción ahí. ¿Sí? Y en el Génesis ya hemos dicho que muchas veces parece que está así. Dijimos en el principio Génesis, de 1 al 10 séptimo. Pero en el capítulo 2 comienza a decirte qué ocurrió en el sexto. O venimos de atrás hacia acá. Primero Exactamente. pasó esto y luego nacieron. Exactamente. Entonces esto puede haber sido antes del nacimiento. Puede ser, comillas, comillas. No estamos diciendo que así es, ¿sí? Pero otra vez está, si hay un hambre en la tierra, eso representa un desagrado de Dios. ¿Cuántas personas hay que conocen de Dios en ese entonces? Nada más los que de la familia de Abraham, ¿no? Entonces el desagrado contra quién es? Contra... Todos los demás. ¿Sí? Por eso cada que encontramos hambruna siempre se representa con un desagrado de Dios hacia el mundo. Y se le presentó a él entonces Dios y le dijo: no bajes de Egipto, residirás en la tierra que yo te indicaré. No puede ir Isaac a cualquier lugar.
Se supone que si se va a Egipto, ¿qué ocurre? ¿Qué significa Egipto? Mundo. El mundo. Entonces, si él se baja a Egipto, ¿de dónde se está saliendo? De la protección del Señor. Pero, De la tierra que le prometió de la tierra que le prometió a quién. a Abraham. Y a él también ya se la prometió a él. Por eso sale de la protección, ¿no? Fíjate cómo es el asunto aquí. Si él se va de aquí a Egipto, él está dejando la tierra prometida. En la tierra prometida siempre va a haber un cambio de actitud en la persona. Si no hay un cambio de actitud en la persona, quiere decir que no ha entrado a la tierra prometida. En el caso de nosotros, si no hay un cambio en nuestra actitud, no hemos entrado a la tierra prometida. ¿Sí? Porque tiene que haber ahí una intercesión o un cambio diferente. En esta situación, fíjate cómo Dios se le presentó a él. ¿Sí? Y todavía está dentro de la tierra porque está en el área de Gerar, no se ha ido. No es a cualquier lugar que él quiera ir, se tiene que ser forzosamente al lugar que Dios le indique. Dice, peregrina ahora en estas tierras y yo estaré contigo y te bendecirán. Porque para ti y para tu descendencia les daré todas estas tierras y así cumpliré contigo el juramento que pacté con Abraham tu padre. ¿Eso qué es? ¿Es un pacto? Es un pacto. Romanos 4, 13, 16. Porque no por la fe fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Fíjate, si eso es por la fe, ¿qué significa que Isaac tenga que estar caminando por la tierra? Por fe. ¿Por qué por fe? ¿No está creyendo a Dios? ¿Bajo qué condición? Pues hay hambruna y él por fe está caminando, no va hacia la comida. Exactamente. Sí. Si es por la ley, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Acá dice. Si es por la ley, no tienes nada. ¿Por qué? Porque nada más lo tienes que hacer. Resulta. Sí, no hay fe en eso, nada más es de hacerlo. Es lo que hemos dicho, muchas veces de la ley no hay fe, sino nada más hacerlo. En el caso de esto, la posesión tiene que ser por fe. ¿Sí? ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos acceso a ese terrenito, en ese lugar? Por fe. ¿Por fe en qué? En los mandamientos, En en las cumplir promesas. las promesas de... No, en los mandamientos no hay fe. Bueno, Si venimos en el de pacto, gentiles, ¿no? pero ¿en qué? En el pacto de la descendencia que... No, porque ahí no hay fe. Eso es algo que está escrito. Bueno, La fe, es de la Torah. no, porque eso sería la ley. Eso sería la ley. Tu fe tiene que estar en algo. ¿En qué? Pues en Dios. Sí, pero ¿por qué sabes que tienes acceso a ese terrenito? O sea, Por lo que hay en mi corazón. si está porque- en la escritura, en la ley, no hay fe porque está en la ley, en la Torah, cómo se hace. Pero para tener fe, tiene que ser algo más. No puede estar basado en la letra, por decirlo de alguna manera. ¿En qué tiene que estar basada la fe? Pues en lo que haces. En la fidelidad, ¿no? No, porque lo que haces está en la Torah. La fidelidad es en base a lo que está en la Torah. ¿Cómo sabes que tienes acceso a este terreno? ¿Cuál es la fe? ¿Dónde está la fe de que tú tienes parte en este pueblo? Creyendo lo que Dios dice por medio de Jesús. Más o En menos. Cristo. Creyendo. Creo en Cristo. Por medio de Cristo, porque si no tienes fe que el sacrificio de Jesús es imputado a ti, no sirve. ¿Por qué? Porque tú no estabas presente cuando crucificaron a Jesús. ¿Por qué? Porque tú no estabas presente cuando Él resucitó. Lo lees, pero tú no estás presente. Ahí tienes que tener tu fe.
por esa fe en Jesucristo, en su sacrificio, ahora sí tú sabes que tienes acceso a este terrenito y haces caso a lo que dice el documento. ¿Sí me explico? Porque si está escrito no hay problema, pero tiene que ser fe. Por eso te dice Romanos, si es por la fe, por la ley, no funciona. Tiene que ser por fe. En el caso de Isaac, no es por la ley. ¿Es por qué? Por fe. Por fe en que Dios le está diciendo algo que no hay en un papel aún. ¿Sí? Otra vez, en el caso de nosotros, tiene que ser por fe. ¿Por la fe en qué? En Jesucristo. ¿Sí? Por eso es importante saber por qué Jesús es importante para nosotros. En el caso del cristianismo, el cristianismo considera que nada más Cristo es todo, pero deja de lado a Dios. Cuando tú vienes a las raíces hebreas o a conocer la raíz, considera, por eso muchos se van y dejan a Jesús de lado, porque consideran que como todo está en la Torah, no necesito a Cristo, pero no puede ser así. Pero fíjate cómo tienes que considerar la fe en el sacrificio de Cristo, ¿sí? Si no tienes fe en ese sacrificio, de nada sirve que guardes los mandamientos, porque no es por la ley. ¿Sí me explico? La permanencia en el pueblo sí es por la ley, pero la adherencia es forzosamente en la fe a través de Jesucristo. Eso no, por eso es lo que les digo, no te lo pueden quitar, pero tú tienes que saber a qué te refieres cuando te dices que tienes fe. Porque el cristiano, Cristo ya lo hizo todo y yo no necesito nada, entonces esa es la contraparte, esa es cuando estás del otro lado ignorando la permanencia. Y cuando vienes a la permanencia no puedes ignorar que la fe es lo que te mantiene en la permanencia. No puedes separar la fe de la permanencia, tienen que ir ligadas. Por eso dice Apocalipsis que los que tienen los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, ¿sí? En esa parte no se confundan en eso. La fe forzosamente en Cristo, porque sin Cristo no tenemos acceso a la Torah. Entonces esa parte de ahí de Apocalipsis es únicamente para los gentiles, ¿no? Sí. O sea, porque necesitan las dos cosas. Ahí. No es para... Fíjate cómo está el otro pueblo. Que diga que 2 naciones y 2 pueblos es esta parte. ¿Sí? No, pero lo que dice la corriente es que todos necesitan a Cristo. Oye, en Apocalipsis ya no está la iglesia. Pero llegas a ese versículo y te das cuenta que necesitas a Cristo. ¿Por qué? Porque a partir de la división, ese otro pueblo necesita forzosamente a Cristo. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a ellos todas estas tierras y se bendecirán por tus hijos todos los pueblos del mundo. Fíjate cómo se está repitiendo las mismas palabras de Abraham, ahora a Isaac. Por eso te digo que a partir de que dice Rebeca, ¿para qué pedí esto? Como que entonces se tiene que repetir ahora lo mismo de Abraham, pasarlo a Isaac. Porque de lo contrario, o sea, parece como que extraño, a mí siempre lo vi así, que tengas a Abraham y tengas a las 12 tribus y tengas como que a Isaac en medio. Como que no veía yo el sentido de por qué Isaac solo, si pudieron haber tenido más hijos. De Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran maldeciré y serán benditas en ti todas las razas. Benditas en ti todas las. ¿Qué diferencia hay el 13 y este? Fíjate cómo termina ese, el que detienes. ¿El 13 cómo termina? Bendeciré en ti todas las familias de la tierra. ¿Y este cómo termina? Y se bendecirán por tus hijos todos los pueblos del mundo. 2 cosas diferentes, ¿sí? En el primero que dijimos que le dice a Abraham, tu descendencia será, por eso es lo que te digo, 1, y luego después le dice, como la arena y como una manera terrenal y una manera espiritual. Lo que le dice en el 13, le dice, en ti serán benditas las familias. En este dice, por tus hijos los pueblos serán benditos, ¿sí? Como que está ampliando la garantía de uno a otro. Se pasa como que más profundo. En esta parte de los pueblos estamos hablando de Goín,
¿Te fijas cómo dice Goi nada más porque tiene el pero está haciendo como que una situación o un agregamiento diferente. Ya no nada más es para los hijos, sino a través de los hijos, que es la bendición. En pago y a consecuencia de haber obedecido a Abraham mi voz y haber cuidado mi legado, mis preceptos, mis leyes y mis enseñanzas. Mira, aquí si te fijas en pago, está la palabra, ¿cuál? Ekef. ¿Y qué vimos que era Ekef? Talón. Pero es que acá dice a qué. ¿A qué? Pero es lo mismo a con Ekef, porque si te fijas Goi, aquí lo tienes como Goie, ¿sí? Y acá Akef es nada más que está cambiando la pura A. Cuando hablamos de Abraham y Eliezer, dijimos que llevaba un nombre parecido. ¿Qué cambiaba? Una letra de A a E. Cuando dijimos que era anciano y que menciona a Eliezer, dijo que también era anciano, pero cambió la palabra de uno a otro nada más con una letra. Aquí que dice Ekef, es exactamente lo mismo, la distinción de la A la E, porque si te fijas en el hebreo, son las mismas letras. Ekef y Akaf. ¿O qué dijimos? ¿Qué era? Acá. ¿A qué? Akef, sí. Akef y Ekef es exactamente la misma letra hebrea. Entonces, aquí te dice en pago y el otro te dice talón. Si el niño va tomado de talón, significa que entonces iba tomado de qué. También puede significar de qué. ¿En pago? En pago. ¿En pago de qué? Pues él ya está vendiendo desde ahí, ¿no? Exactamente. ¿Y qué está vendiendo desde ahí? Su primogénito. Exacto. O sea, fíjate cómo esa palabra puede significar varias cosas y por eso les dije, ¿cuántos espacios hay ahí? Ay, no, pues ninguno, ok. Pero es que nació primero, sí, pero ¿de dónde lo está agarrando? O sea, fíjate cómo esas cositas que no parecen significar nada tienen un significado muy profundo después cuando ves la profundidad de la palabra. ¿Sí? Y en este paso te está diciendo en pago ¿a quién? En pago a Abraham. Porque acá dice Ese es- en pago y a consecuencia de haber obedecido a Abraham. Ese es el pago a Abraham. Pero si te está diciendo, a consecuencia de, te dice mitzvot, Jukot y Betorat. Bueno, Torat. Dice Mishmarti. ¿Se acuerdan que era Mishmarti? Dice, por Torot. cuanto yo Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué son preceptos? Los mishpat. Los Mishpat. Entonces, o los Mishmeret que dice aquí. ¿Cómo les dice? Mishmarti, ¿sí? Si te fijas, el precepto, dijimos que es, ¿qué dijimos que era un precepto? O un Mishpat. El debido proceso. El debido proceso. Entonces, ¿qué hace Abraham? Abraham realiza un debido proceso. Y cuando realiza un debido proceso se convierte en un mitzvot. Y cuando hace un mitzvot aparece un ¿qué? Un jukot. ¿Un jukot que dijimos que era? Un estatuto. ¿Y qué es pero qué es un jukot? Dijimos que son un tipo de leyes. ¿Qué tipo de leyes son jukot? Que son las dadas por Dios, se que no las puedes cambiar. Que no las puedes cambiar y que más. Que no las entiendes, pero las tienes que hacer. No las entiendes, pero las tienes que hacer. ¿Qué hizo Abraham? Que es un jukot que no pudo cambiar, pero que lo tenía que hacer y que no entendía por qué. Pues obedeció. Pero es un jukot. ¿Qué jukot hizo? Obedeció. Lo de cuando fue a sacrificar a Isaac. Ese es un jukot. ¿Por qué? ¿De qué le va a servir a Dios que yo mate a mi hijo? No le va a servir de nada. Y luego lo tienes que hacer. Pero no lo entiendo. ¿Y qué es eso? Un jukot. ¿Sí? Entonces, lo que está haciendo, fíjate cómo va en orden. Quiere decir que Abraham comienza haciendo un mishpat, luego haciendo eso genera un mishbot,
termina siendo un Jukot y entonces termina siendo la Torah. Entonces, si te fijas aquí, Abraham va poco a poco aprendiendo. Llega a un nivel, cuando te dice Torah o Torot, que son las leyes y enseñanzas, quiere decir que llegó a un nivel superior. En base a ese nivel superior es que tiene el pago y entonces, ¿qué le toca? Toda la tierra donde está poseyendo. Fíjate cómo sería al revés. Si lo leemos al revés, del 5 para el 3, en pago y a consecuencia de haber obedecido a Abraham mi voz y haber cuidado mi legado, mis preceptos, mis leyes y mis enseñanzas, yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a ellos estas tierras y bendeciré por tus hijos los pueblos del mundo. Y ya le dice, peregrina entonces contigo y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero si te fijas es, en base a, te toca esto. Por eso te dice el pago de. ¿Ok? ¿Qué sacamos de la primera milla?